Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos como cada semana a las edades del totalitarismo de la mano del historiador Ricardo López Gotig, hoy con un nuevo episodio de este choque de trenes entre totalitarismos que supuso la Segunda Guerra Mundial, y el episodio de esta semana es el dedicado a la conquista de Polonia y Prusia Oriental por el ejército soviético, ya digamos en la contraofensiva a partir del año 44, creo, ¿no, Ricardo? Hoy vamos a hablar de la invasión soviética a lo que fue Polonia y sobre todo Prusia a partir de 1944-1945, y acá vamos a ver una vez más el choque de los dos grandes gigantes totalitarios, porque en 1944 vamos a ver la recuperación soviética de todos sus territorios. La Unión Soviética va a volver a conquistar los tres países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, y también va a ocupar aquella parte oriental de la Polonia independiente en el periodo de entreguerras, es decir, que se vuelve a aplicar el pacto Ribbentrop-Molotov, en este caso a favor de la Unión Soviética. Los países aliados, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, no van a objetar que la Unión Soviética vuelva a ocupar la parte oriental de Polonia, que había sido ocupada en 1939, pero vamos a ver cómo es que ya desde el inicio de esta ofensiva soviética, cómo se van estableciendo los cimientos de un nuevo sistema totalitario en Europa Oriental. Tengamos en cuenta que primero en 1943 se produjo el levantamiento del gueto de Varsovia, en el cual hubo un enfrentamiento armado entre los judíos recluidos en el gueto con los soldados alemanes, esto por un lado, pero por otro lado hubo un alzamiento de Varsovia muy importante en 1944, cuando la contraofensiva soviética se iba aproximando a Polonia. Vamos a ver que desde el 1 de agosto al 2 de octubre de 1944 se produce el alzamiento de Varsovia, en el cual lo que se llamaba el ejército interior de Polonia se va a enfrentar a los alemanes, y de hecho las tropas soviéticas van a llegar hasta las cercanías de Varsovia, pero no van a intervenir. El 16 de septiembre de 1944, las tropas soviéticas llegan al río Vístula, que es el que está a orillas de la ciudad de Varsovia, pero no van a participar en este enfrentamiento del alzamiento de Varsovia. ¿Esto qué se debía? Bueno, vimos que en un capítulo anterior Stalin había masacrado en Katyn a la élite militar y política de Polonia, justamente con el objetivo de descabezar a aquellos que hubieran podido generar una resistencia a la sovietización de Polonia. En este caso, en el alzamiento de Varsovia, lo que lograba Stalin era también, de alguna forma, ir preparando el terreno para la implantación de un sistema totalitario ya en Polonia, abiertamente, con lo cual lo que precisaba es que los soldados alemanes se ocuparan de descabezar esa resistencia polaca que hubiera sido muy fuerte contra la contraofensiva soviética. No solo vamos a ver que entonces Polonia va a ser ocupada por la Unión Soviética, y de hecho el gobierno soviético va a desconocer al gobierno polaco en el exilio que estaba en Londres, porque este gobierno constitucional polaco quería mantener las fronteras de la Polonia del periodo entre guerras, con lo cual desconocía aquellas conquistas del pacto Ribbentrop-Molotov, pero también lo que va a ocurrir es que la contraofensiva soviética va a invadir las regiones de Prusia, que era alemana, y también aquellas que habían sido ocupadas y anexadas por los alemanes en 1939, lo que conocemos genéricamente como el Varteland. Ahí vamos a ver que hay una fuerte represalia contra la población alemana.
Se estima que entre los alemanes que vivían en esas regiones, tanto en Prusia como el Bárteland, estamos hablando de unos 6 millones de personas. Bueno, ahí va a haber una represalia muy fuerte, muy violenta, porque acá vamos a ver que va a haber una violación sistemática a las mujeres alemanas por parte de las tropas soviéticas, hecho que fue denunciado, pero en el contexto de la guerra Stalin lo minimizó totalmente. Va a haber un saqueo a lo que era no solo el poder industrial de Prusia, sino también de muebles, de objetos valiosos, por parte de las tropas soviéticas, y va a comenzar algo muy significativo, que va a ser deportaciones de población alemana hacia la Unión Soviética, hombres en edad de trabajar y con capacidad laboral, para de alguna forma recompensar y reparar los daños de guerra causados por la Alemania nazi en territorio soviético. Este va a ser un fenómeno que se va a dar también en otros países. Vamos a ver qué ocurrió en lo que después fue Alemania Oriental, en Rumania, en otras partes de Europa Oriental, en donde cuando se identificaba a alemanes étnicos, se los deportaba hacia la Unión Soviética como una forma de reparación de guerra. Este hecho va a durar hasta los años 50, es decir, en 1952 pudieron retornar los últimos alemanes étnicos, no a sus hogares, porque sus hogares habían desaparecido, sino que van a ser enviados a la República Federal Alemana. Pero entonces vamos a ver que va a haber una represalia muy fuerte contra la población alemana por parte de las tropas soviéticas, y lo que va a ocurrir es que entonces la postura alemana va a ser de una fuerte resistencia hasta el último momento contra las tropas soviéticas. De ahí que entonces Berlín va a resistir hasta mayo de 1945, porque lo que veían es que justamente las tropas soviéticas venían con un ánimo no solo de revancha, sino la implantación de un nuevo sistema social. Y este sistema social significaba la destrucción, el saqueo, la implantación de un nuevo sistema, y algo que justamente Lemkin había señalado como una de las armas del genocidio: las violaciones. Porque esto Lemkin señalaba que era una de las armas de la destrucción, la violación a las mujeres. Algo que vamos a ver en otros genocidios, por ejemplo el de Ruanda. Entonces, lo que va a ocurrir es que Alemania va a resistir y se va a dar el proceso de destrucción de ciudades. Es decir, los alemanes, al retirarse, van a comenzar con la destrucción sistemática de las ciudades para dejar tierra arrasada. Con lo cual, ambas partes se dedicaron a la destrucción sistemática de todo lo que encontraban a su paso, y la Unión Soviética va a ir dejando sentado su pie en Polonia. De hecho, va a reconocer a su propio gobierno polaco, lo va a establecer y lo va a implantar. Va a tomar tierras de otros países, por ejemplo, lo que era Rutenia o Ucrania subcarpática, que pertenecía a Checoslovaquia, también va a ser anexado por Stalin, sin conversarlo con el gobierno checoslovaco en el exilio, simplemente se le va a informar. Con lo cual, lo que vamos a ver es que la política de Stalin no solo era una contraofensiva contra el ejército alemán, sino que además iba preparando el terreno para expandirse hacia Europa Oriental, un hecho que va anticipando lo que va a ser la Guerra Fría. Muchas gracias, Ricardo López Gottich. Esperamos tenerte aquí también la semana próxima para seguir hablando de las edades del totalitarismo. Bueno, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar la semana próxima, y un gran saludo a toda la audiencia de Radio Sefarad.